Estamos acá con un panel para hablar sobre las posibles causas y de hecho las responsabilidades que se pueden esbozar. Nos acompaña la arquitecta Lourdes Yusti, que es decana del Colegio Nacional de Arquitectos, y nos acompaña Antonio Álvarez, que es experto en gestión municipal. Y quería empezar preguntándole a la decana del Colegio de Arquitectos Nacional, que además tiene experiencia, me comentaba arquitecta Yusti, en inspecciones, ¿no? Aquí se ha establecido ya una posible causa, pero es una hipótesis de que el peso de la lluvia acumulada por una falta de drenaje puede haber vencido esta estructura. Pero hay responsabilidades en quienes diseñaron esto, puesto que podría un mal cálculo estructural haber causado que por peso propio caiga esa estructura, o hay más cosas que usted en su experiencia de arquitecta y de inspecciones nos puede ilustrar. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Mire, nosotros como arquitectos somos especialistas en diseñar los espacios y coordinar con las especialidades. Esto parte de un diseño de arquitectura, el cual es desarrollado luego como proyecto por los especialistas. En el caso del techo, el ingeniero civil, que ve las estructuras. Entonces aquí hay un proyecto, así nace esto, con un proyecto elaborado por un ingeniero civil. Luego esto ingresa a la municipalidad, a una comisión técnica, y ese proyecto es revisado por un delegado del Colegio de Ingenieros especialista en estructuras, donde se ve, y normalmente es frecuente que hayan observaciones que son levantadas. Luego se emite la licencia y empieza la construcción. Entonces ahí habrá que ver si es que en la construcción se han utilizado todas las especificaciones técnicas indicadas en el proyecto. Y además el constructor tiene una supervisión municipal. Según la ley de licencias tiene que ir un IMO, un inspector municipal de obra. Y en casos grandes como este, hay gerencia de proyecto. Esta obra tuvo una gerencia de proyectos y supervisión contratada por la misma empresa. Y luego ya viene la etapa de operación. Durante el tiempo de vida tiene que tener diferentes inspecciones. La inspección, la primera es la de ITSE, la Inspección Técnica de Seguridad y Edificaciones, donde se verifican todo el cumplimiento de condiciones de seguridad, tanto para riesgo contra incendios como colapso estructural. ¿En qué momento han entrado los arquitectos? Los arquitectos entramos en dos partes. Bueno, primero, el arquitecto es el que hace el diseño espacial funcional y coordina entre las especialidades, que todo esté coherente. Por ejemplo, si yo tengo un espacio amplio, que el ingeniero no ponga columnas al centro. O sea, que la estructura, eléctricas, sanitarias, todo esté compatible con un proyecto unitario. Pero las responsabilidades, y lo dice la norma G030 del Reglamento Nacional, son por los profesionales. El arquitecto del diseño, el ingeniero civil de las estructuras, el ingeniero sanitario de los desfogues, de las instalaciones lógicamente de agua, desagüe. Y así para cada uno de los proyectos hay una especialidad. Muchísimas gracias, arquitecta. Estamos también con Antonio Álvarez, especialista en tema de gestión municipal, pero antes quería recalcar, nosotros que estamos acá en la ciudad de Trujillo en los últimos días y en las últimas semanas, lo cierto es que no hemos tenido lluvias intensas que hayan inundado incluso las calles de nuestra ciudad. Han sido garúas que se han presentado ciertamente máximo unas 2 horas, ¿no? Tema que también podría tenerse en cuenta. Señor Antonio Álvarez, quería consultarle qué papel juegan las municipalidades en la supervisión y en la fiscalización de las infraestructuras de centros comerciales y también otras edificaciones de gran concurrencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la participación del gobierno local, hago referencia al gobierno provincial y a las municipales distritales, es bastante sustantiva. ¿Por qué? Porque esto viene implementado desde la Política General de Gestión de Riesgos y Desastres que tenemos nosotros hasta el 2050. Y desde ahí se arma toda una estructura de planificación y coordinación dentro de los cuales está lo que es la fiscalización periódica. Y definitivamente el gobierno provincial
y hablemos con propia del gobierno local, lo que tiene que hacer es implementar todo un programa de fiscalización y control de estructuras, más aún cuando hablamos de centros comerciales donde van periódicamente personas, obviamente, para su quehacer interdiario. Entonces, aquí habría que hacerse la interrogante y la pregunta, ¿no? ¿Qué tan planificada estaban las visitas periódicas por parte del área de gestión de riesgos y desastres? ¿Hay alguna figura omisiva? Va a depender, obviamente, de qué tanto estaba planificado, estructurado estas visitas periódicas. Si es que no lo tuviese implementado o de haberlo tenido implementado, no lo hubiese realizado o ejecutado, definitivamente estamos hablando de figuras omisivas, no solamente a nivel administrativo, sino incluso hasta a nivel penal y a nivel administrativo sobre todo, que podría alcanzar al titular de la entidad, porque no nos olvidemos que algo importante. El titular de la entidad, hablamos del alcalde, es el que dirige la plataforma de defensa civil, pero en aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades es el principal responsable de ejecutar las políticas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, SINAGER. Y dentro de estas políticas hablamos definitivamente de políticas preventivas. La prevención forma parte del quehacer interdiario de todo corporativo municipal. Es por ahí donde se tiene que hacer una evaluación y determinar si es que realmente el gobierno local ha tenido obviamente una estructura o digamos un plan para poder fiscalizar estos locales, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Muchas gracias por ilustrarnos sobre las posibles causas y de hecho las responsabilidades en esta tragedia de el derrumbe de un techo sobre el patio de comidas en un centro comercial. Qué inseguros podemos sentirnos todos. Pero vamos a seguir conversando con ustedes después de oír mensajes de nuestros anunciantes, y también se suma a este panel Omar Tello, ingeniero civil, consultor en ingeniería estructural. Con los tres volvemos, Carlos, después de la pausa. 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Fernando Vivas y Carlos González los acompañamos esta mañana. Estamos analizando las posibles causas de la caída del techo del patio de comidas en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, que deja hasta ahora 8 muertos y 84 heridos. Nos acompañan en la cabina central de RPP la arquitecta Lourdes Yusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, y Antonio Álvarez, especialista en temas de gestión municipal. Se suma a este panel Omar Tello a través de la vía telefónica. Él es ingeniero civil, consultor en ingeniería estructural y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien vamos a retomar el análisis, pero antes nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Trujillo, donde se encuentra nuestro compañero Óscar Sánchez. Dejan mensajes fuera del Centro Comercial Real Plaza tras el colapso del techo. Óscar, muy buenos días, adelante. Compañeros, buenos días. Nosotros continuamos en esta cobertura especial aquí en la ciudad de Trujillo desde el Centro Comercial Real Plaza. Mientras en los interiores de este centro comercial se continúan realizando los trabajos para tratar de encontrar posibles víctimas debajo de los escombros, en la puerta principal del centro comercial desde la noche de ayer se han colocado una serie de objetos que hacen alusión a las víctimas y también a pedidos de justicia. Por ejemplo, se han colocado unas velas que han servido durante la noche como una especie de vigilia, donde se han hecho oraciones, pero también se han empezado a colocar flores en la puerta principal de este centro comercial en memoria de las 8 personas que hasta el momento han fallecido. Ciudadanos que pasan por esta parte traen algunos arreglos florales y los colocan en la puerta, pero a ello también se han sumado una serie de carteles que en algunos de ellos hacen alusión a pedidos de justicia. Por ejemplo, uno de los carteles que indica: Trujillo está de luto. Esto por lo ocurrido en este centro comercial, donde lamentablemente pues hasta el momento se tienen 8 personas fallecidas. También se han colocado incluso las fotografías de algunas de las personas que ya se han confirmado su identidad, su fallecimiento, y algunos peluches y otros adornos más. Además, esto se ha colocado junto al cartel que la Municipalidad Provincial de Trujillo colocó el día de ayer, que dice clausurado. En esta puerta se han colocado todos estos objetos. Esta es la puerta principal
de ingreso al centro comercial Real Plaza aquí en la ciudad de Trujillo. Ese es el panorama que se ve a esta hora de la mañana aquí en el centro comercial, en donde, reiteramos, continúan las labores de búsqueda al interior. Todavía no se ha reportado el hallazgo de más víctimas. Sin embargo, estaremos atentos para poder brindarles la información desde la ciudad de Trujillo. Muchas gracias, Oscar. Sí, es dramático ver estos ejemplos, pero a la vez es interesante e importante ver cómo la gente de Trujillo abraza a sus víctimas de un lugar que siempre es reputado, un centro comercial en una ciudad, como algo casi un santuario de entretenimiento, en un lugar donde además hay mucha seguridad, como en otras ciudades de Lima. Uno se siente más seguro en un centro comercial. ¿A dónde vas? Mejor anda al centro comercial, come allí, no salgas de allí, no camines por la calle y de pronto allí se cae un techo. Es algo terrible, pero vamos a seguir hablando de las implicancias de esto y le pregunto a nuestro invitado, Omar Tello. Buenos días. Buenos días, ingeniero Tello. Buenos días con todos los panelistas. Saludos a todos. Sí, ingeniero Tello, usted participa de esta hipótesis que ya varios expertos han lanzado de que las aguas, aunque nuestro colega Carlos González en Trujillo dice que no ha habido lluvias persistentes en los últimos días, pero que una falta de drenaje, más algunas posibles fallas estructurales y en la ejecución de las obras podrían haber hecho que el peso del agua más el peso propio de este techo se venga abajo. ¿Cuál es la explicación que usted tendría provisional? Sí, definitivamente. Como usted acaba de indicar, no tenemos información precisa. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es que se tenga la información de la estructura como proyecto, en qué condiciones fue proyectada, qué materiales se han usado, qué materiales se han propuesto, qué cargas se han planteado, y basado en esas condiciones poder tener una referencia de cómo este proyecto ha sido concebido, ¿no? De repente en su concepción ya ha habido algunos problemas de concepción, como por ejemplo, esta es una estructura que es un domo estructural que genera una cobertura. La estructura en general es metálica y pues las cargas que tiene se supone son básicamente es una carga mínima por sobrecarga de techo, porque se supone que sobre este techo no va a haber cargas especiales, ¿no? Entonces habría que ver si en el proyecto estructural qué cargas se consideraron, ¿no? ¿Fue considerado la eventualidad de una carga de lluvia o de repente no fue considerado porque se suponía que era un procedimiento que era evacuado por medio de algún sistema de drenaje, ¿no? Pero hay que hacer la evaluación. Esta evaluación del proyecto primero y contrastar con las características de la estructura existente. Es por eso que yo sugeriría que de manera paralela, que se está haciendo de repente el rescate de todas las personas que están en la estructura, paralelamente también se haga el levantamiento de las características de la estructura existente para contrastar si utilizaron los materiales proyectados, se efectuaron las conexiones correspondientes, hubo realmente un sistema de drenaje o no hubo, y en qué magnitud este sistema de agua pluvial podría haber afectado a la estructura, ¿no? Todo esto es un procedimiento denominado peritaje forense, que es necesario que se efectúe de manera inmediata para poder contrastarlo. ¿Fue bien concebida la estructura? ¿Fue bien construida la estructura? ¿Hubo una adecuada supervisión? ¿O qué problema de manera conceptual podría haber generado este daño, ¿no? Es una estructura que tengo entendido que ya las empresas supervisoras, las empresas proyectistas, las constructoras deberían allanarse a entregar la información lo más rápido posible. Correcto, como debería ser. Arquitecta Lourdes Yusti, por su conocimiento y por su experiencia en este tema, ¿cuáles son los errores en diseño y en la construcción, ¿no?, de este tipo de estructuras que se podrían cometer y que tal vez podrían también representar las causas de esta tragedia en Trujillo? Bueno, yo creo que en gran parte ya el ingeniero Tello ha respondido que no podemos precisar
los errores hasta que se haga este peritaje forense que nos ha indicado. No le decía específicamente sobre el caso, pero de manera general, ¿no? Yo creo que aquí hay una deficiencia en la manera como estamos haciendo las inspecciones, ¿no? Actualmente, por ejemplo, este centro comercial, asumiendo que todo hubiera estado bien construido según los proyectos y bien concebido, ¿ya? Entonces, en el tiempo, han habido lluvias, se ha ido humedeciendo el techo, ha ido absorbiendo o no la humedad, etcétera. Una serie de condiciones que podrían ser bien inspeccionadas, digamos, a través de drones, por dar un ejemplo. Lo que creo que es importante en estos momentos es fortalecer a la institución, en este caso las municipalidades, a los inspectores para que tengan las herramientas y poder detectar a tiempo este tipo de situaciones. Actualmente, por ejemplo, hemos escuchado de que este centro comercial tenía una inspección del año pasado, reciente, pero, digamos, el inspector que fue ha tenido la posibilidad al menos de hacer una inspección ocular a las condiciones del techo. Había como escaleras, estas escaleras de gato para mirarlo. Basta con una inspección, no sé, de muy breve plazo para detectar este tipo de situaciones. Entonces, ahí creo que es donde nosotros quisiéramos profundizar. ¿Cuáles son las causas para que un centro comercial, como nos han dicho al inicio, que supuestamente tiene todas las garantías para que vayamos con las familias a disfrutar un momento de descanso, suceda esto? No estamos hablando de una edificación informal, sin licencia, no. Es un centro comercial en el que supuestamente teníamos todas las garantías y todos los permisos requeridos. Entonces creemos nosotros desde el colegio que de inmediato habría que revisar la normativa actual que regula este tipo de inspecciones. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que actualmente, desde que se cambió la reglamentación, el Decreto Supremo 002-2018 de la PCM, ya no es obligatorio que en las inspecciones vaya un ingeniero estructural? Imagínense, esto de inmediato tiene que ser revisado. Claro, eso es gravísimo. Y sobre eso vamos a hablar con el señor Antonio Álvarez también, pero luego de escuchar mensajes de nuestros anunciantes y los titulares, volvemos en Ampliación de Noticias. Carlos González y Fernando Vivas los acompañamos en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Estamos hablando con un panel de expertos sobre la caída terrible que nos ha remecido a todos y especialmente, Carlos, tu ciudad, Trujillo, del techo del centro comercial Real Plaza sobre el patio de comidas donde había gente y algunos han muerto por esto y todavía se está tratando de rescatar a algunos. Estamos conversando con la arquitecta Lourdes Justi, que es decana del Colegio de Arquitectos del Perú, el señor Antonio Álvarez, que es experto en gestión municipal, y el ingeniero Omar Tello. Antes tenemos unas declaraciones para oír de Garlet Rodríguez, que es directora de operaciones del Real Plaza, en unas declaraciones exclusivas para RPP. A ver, escuchemos lo que dijo la señora Garlet Rodríguez. Toda nuestra documentación, de hecho en septiembre del año pasado tuvimos una inspección por la autoridad y no hubo ningún tipo de observación de tema estructural. Nosotros siempre cumplimos con todos los mantenimientos, entonces sí estamos bastante conmocionados y por eso estamos interesados en que se pueda esclarecer los hechos. Esta estructura data del 2017, cuando se hizo una ampliación en el centro comercial, es nueva. Y la verificación siempre es continua, siempre tenemos bastantes mantenimientos conductivos. Sí, estas fueron declaraciones en exclusiva para RPP en el enfoque de los sábados de Garlet Rodríguez, directora de operaciones del Real Plaza, que dice que no tuvieron ninguna observación estructural en una inspección. Y eso es lo que le quiero preguntar a Antonio Álvarez.
común, está normado, debiera estarlo, que estas inspecciones, sobre todo a lugares donde se da atención a mucho público y por lo tanto hay que cuidar, hay que ser más cuidadosos, incluyan una observación de las estructuras, o simplemente acá me han dicho que hay problemas con las conexiones eléctricas y a ver, tienen su extintor en su sitio o tienen que debieran llegar a ese nivel. Lo más probable es que cuando se ha ido a hacer la inspección periódica, es que se haya llenado solamente un formato, ¿no? Porque eso es lo que se suele hacer. Vas cada 2 años a realizar tu inspección y llenas formatos. Al final, obviamente, puedes pasar de lo que es el riesgo leve a no tener riesgo, o tal vez a mantener tus mismas condiciones de los 2 últimos años anteriores. Pero acá la pregunta que sale a la luz es, si yo voy a fiscalizar un centro comercial desde el punto de vista de la gestión de riesgos y desastres, ¿por qué no incluir, obviamente, a un especialista en temas estructurales? Tal vez la norma no lo establezca, pero el jefe del área de defensa civil, el gerente o el subgerente del área de gestión de riesgos, tiene que actuar con un análisis prospectivo, como lo hacen otros corporativos municipales, como lo hacen en otras municipalidades, donde cuando se trata de fiscalizar centros comerciales, edificaciones, por supuesto que incluyen especialistas en estructuras. Y sales un poco más del tema de estar llenando formatos. Yo estoy casi seguro que lo que tal vez ha podido suceder es que se ha llenado este formato en el cual solamente marcas con un check si que se está cumpliendo una condición de seguridad. Pero la arquitecta que está acá presente no me va a dejar mentir, la inspección desde el punto de vista de un especialista estructural, va más allá de llenar un simple formato, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración y como referencia. Ingeniero Tello, se ha mencionado que los materiales, esto es una hipótesis, utilizados en la construcción del domo, no cumplirían con los estándares adecuados. Mi pregunta era, ¿qué tipo de certificaciones o controles deben aplicarse o debieron aplicarse, en todo caso, en este caso específico, para poder evitar esta situación de tragedia? Bien, en los expedientes técnicos, en los proyectos, se plantean las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales. Ahí están especificados qué requerimientos y además qué pruebas deberían realizarse para confirmar esa calidad. Se supone que a nivel de ejecución ha habido una supervisión municipal y también de repente una supervisión externa de parte del propio centro comercial. Será necesario conocer el proyecto con sus especificaciones y el control de calidad llevado a cabo para todos los materiales que se utilizaron en ese proyecto, ¿no? Entonces, acá hay que contrastar lo proyectado con lo ejecutado y por eso nuevamente mi invocación a que se levante la información lo más pronto posible para tener justamente esa información que nos permitirá definir cuál es la causa precisa de esta falla, ¿no? Aprovecho también para anotar que definitivamente lo que está faltando aparentemente es la fiscalización adecuada, ¿no? Concuerdo con todos los panelistas en el sentido que si bien la parte normativa no involucra de repente por un tema burocrático al esquema, a la presencia de ingenieros estructurales, eso es vital, ¿no? Para estructuras de esta importancia. Estamos viendo ya varios casos de estructuras que tienen problemas por falta de una inspección, ¿no? Y de repente una inspección detallada, tomando en cuenta las características de la estructura y la importancia de la estructura. No es lo mismo hacer una inspección a un local comercial de un ambiente, a local comercial de una estructura que tiene un domo de 45 metros de diámetro, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces la importancia no solamente del proyecto y la supervisión, sino también de una adecuada inspección. Gracias, ingeniero Tello. Le pregunto a la arquitecta Lourdes Justi, ¿qué aprender del desastre? ¿Qué hacer en adelante? Casos como el de Mesa Redonda, el incendio del Arcomar, ayudaron a establecer alguna normativa. ¿Qué normativa usted como decana del Colegio de Arquitectos propondría que se establezca como lección de este desastre? Pero antes de eso antes de responderme, arquitecta, tenemos un audio. Carlos.
¿De qué se trata? Es un audio de Misael Shimizu, quien es gerente general del Real Plaza, y son declaraciones en exclusiva para Enfoques de los Sábados de RPP. A ver, escuchemos, porque refiere específicamente sobre las investigaciones. Nosotros estamos en un proceso de investigación. Nosotros, como comentó Garlet, acudimos a profesionales de larga trayectoria y amplio reconocimiento y expertos que de manera independiente nos van a permitir entender investigar el origen de los hechos. Esto es algo muy, muy importante para nosotros y quiero ser nuevamente enfático, ¿no? Que estamos colaborando, cooperando activamente con las autoridades, con todos los requerimientos de información para también contribuir a la investigación. Muy bien, escuchábamos entonces a Misael Shimizu, gerente general del Real Plaza, ¿no? Declarando sobre las investigaciones en exclusiva para Enfoque de los Sábados. Arquitecta Lourdes Yuste, había quedado una consulta pendiente de Fernando. Sí, bueno, muchas gracias. Cada vez que ocurre una tragedia es importante reflexionar, analizar y hacer propuestas. Desde el Colegio de Arquitectos pensamos que de inmediato se tiene que revisar esta normativa que regula las inspecciones técnicas, el Decreto Supremo 002 y el Manual de Ejecución, que como nos ha dicho el experto, tiene un formato, ¿no?, para llenar check, pero en realidad, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, anteriormente se pedía certificado de seguridad estructural. Actualmente a veces se toma como una barrera burocrática porque no está especificado en este formato. Otro tema bien importante también que lo acaba de decir el ingeniero Tello es regular también el nivel de especialización del profesional según la categoría del establecimiento. No es lo mismo, pues, un local comercial de 100 metros cuadrados que van a ir 10 personas que un lugar de reuniones públicas donde van miles de personas. Lógicamente, entonces, en las inspecciones técnicas, la nueva normativa debe tener diferentes niveles de profesionales. ¿Tiene que haber un ingeniero civil para realizar la estructura? Sí. Y también un arquitecto tiene que haber, porque si estuviera habido un incendio, por ejemplo, estaríamos hablando de rutas de evacuación de repente bloqueadas, aforos, capacidad de las puertas, de los medios de evacuación, y los arquitectos también han sido reemplazados. He estado recientemente en inspecciones donde el inspector no sabe lo que está hablando. Y digo, ¿pero usted de qué profesión es? Ingeniero agrónomo, viendo temas de arquitectura y evacuación. Ese es un grave defecto que tiene la normativa actual. No está respetando las competencias profesionales de cada una de las profesiones, ¿no?, de los inspectores. Número 2, deberíamos tener una norma también de edificaciones existentes. Ahora estamos hablando de este problema del centro comercial que es nuevo, pero existe una gran problemática en todas las edificaciones que hasta antes de esta norma sí tenían su certificado de defensa civil. Y de pronto, porque una escalera no tiene 1,20 m, sino tiene 1,10 m, ya no puede tener. Es muy rígido este formato. Anteriormente, el formato, que también había un formulario, tenía dos columnas. Esta obra se hizo antes del año 2006, o sea, antes del Reglamento Nacional de Edificaciones actual, o se hizo con el Reglamento Nacional de Construcciones. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar cuáles son las faltas o incumplimientos sustanciales que sí influyen en la seguridad de las personas y los que no, y tenemos que admitirlos. En nuestro país estamos con muchos problemas para obtener los certificados de defensa civil. Entiendo que es por este motivo que el Congreso ha estado planteando, actualmente hay un proyecto de ley que propone que las vigencias sean indeterminadas. O sea, tú sacas tu certificado y ya no lo vuelves a pedir nunca más. Y le encarga a las municipalidades que ellos fiscalicen. Pero las municipalidades no tienen los fondos o no tienen el personal capacitado. Y ahí viene el otro problema. ¿Cómo se eligen los profesionales que están en los puestos importantes? ¿Cómo se elaboran esos perfiles? Personalmente, como decana, he estado en una reunión con el directorio de Servir solicitando por qué un gerente de desarrollo urbano es bachiller, jovencito y sin experiencia, de una municipalidad provincial, ¿eh? ¿Y sabe lo que nos contestó? Porque el perfil no lo exige. Entonces, desde ahí tenemos que ver la normativa y también el perfil de las personas que están en los cargos de las municipalidades, gobiernos regionales que tienen que ver con este tipo de decisiones. Sí, en homenaje a las víctimas de esta tragedia tenemos que
revisar esa normativa. Vamos a seguir conversando con ustedes luego de escuchar mensajes de los anunciantes y nos vamos por unos instantes, siendo las 8:47 de la mañana. 8 de la mañana con 51 minutos. Fernando Vivas y Carlos González estamos con ustedes en ampliación de Noticias Edición Dominical. ¿Cuáles podrían haber sido las causas de la caída del techo del patio de comidas en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo? Es un tema que lo estamos analizando con 3 especialistas. Lourdes Yusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú; Antonio Álvarez, especialista en temas de gestión municipal; y el ingeniero civil Omar Tello. Señor Antonio Álvarez, no digo que sea este caso, pero es una realidad en el país. ¿Qué tanto afecta la informalidad y la corrupción en el otorgamiento de licencias y supervisiones para edificaciones y levantamiento de este tipo de estructuras y que involucran a las gestiones municipales? Bueno, definitivamente la afectación es de carácter sustantivo. Sabemos ya por las cifras, sabemos por los antecedentes que muchas veces la informalidad o la falta de tener una política de fiscalización y control en gestión de riesgos de manera gravitante y sustantiva, pues pasa factura. La corrupción también, ¿no? Digamos, han habido muchos casos en los cuales tal vez no se cumplen con todas las condiciones de seguridad, sin embargo, el expediente pasa. Obviamente yo no quiero afirmar, pero los antecedentes subsisten y están ahí. Entonces, ¿qué es lo que obviamente debería hacer un titular de entidad? Ya que estamos hablando del tema de la gestión municipal, pues articular debidamente con el área de control institucional, las OSIS, ¿no?, que están en las áreas o gobiernos locales, sobre todo los provinciales, distritales y regionales. Entonces, a partir de ahí, hacer una fiscalización primordial y sustantiva. Primero, teniendo como referencia cada cuánto tiempo las áreas de gestión de riesgos, por ejemplo, hacen fiscalizaciones preventivas. Y sobre esa información, teniendo también como base qué tanto la OSI puede hacer una intervención, porque sí las puede hacer, alimentar la información y determinar obviamente si es que se ha respetado todo el procedimiento, primero, de emisión de un certificado de inspección de defensa civil donde se vea que cumple con las características, y el otro tema importante es cuando se hagan las fiscalizaciones periódicas, las famosas VICE, ¿no? Entonces es ahí donde tiene que articularse de manera debida, titular de entidad, alcalde provincial, el gerente o subgerente del área de riesgos y desastres y la oficina de control institucional. Es importante, obviamente, cortar esta situación y ver de manera objetiva que la corrupción y sobre todo la informalidad no campee en una gestión administrativa municipal, ¿no? Sí, arquitecta Lourdes Yusti. Sí, y esta probablemente va a ser la última. La última lamentablemente. Pregunta, déjeme, por favor, hacerle la siguiente pregunta. En adelante, como Colegio de Arquitectos, ¿qué proponen ustedes para alguna nueva normativa? El Congreso se va a interesar en esto, y si es que usted siente que falta una normativa a nivel legal, el Congreso debiera abocarse a ello, o de pronto a nivel municipal, y recomendarlo para que lo hagan todas las municipalidades con ordenanzas. Por favor. Mire, nosotros como colegio profesional tenemos comisiones consultivas. El colegio tiene una comisión consultiva de seguridad y ya ha venido trabajando un informe. Y justamente, mire la coincidencia, tenemos el día lunes una reunión en el Congreso para tratar este tema. Definitivamente se tiene que cambiar la normativa, este decreto supremo, pero también hay que ver los dos lados de la moneda. Es cierto que existe mucha corrupción. Entonces, cuando se hacen las visitas inopinadas, las vice, ¿qué sucede? A veces, disculpen lo que voy a decirse, pero se convierte en una extorsión al empresario. ¿Por qué? Porque además la misma norma dice, si te hago una observación, sea leve, mediana o muy fuerte, yo te puedo cerrar el local en 2 días. No tiene proporción. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, hace poco nos decían en una inspección, tu silla, la mesa está movida, faltaste. O a tu drywall
del muro de la azotea le falta un zócalo. ¿Qué cosa tiene que ver eso con la seguridad? Pero también hay otro tipo de construcción que está en el de no solo los arquitectos, sino los ingenieros, los ejecutores de las obras que de pronto le ocultan al empresario, confabulan con él para ahorrarse en materiales y en otros implementos. Sí, por eso es que acá no hay, yo quisiera decir que la verdadera normativa y solución es la que contempla a los diferentes actores. Y es ahí donde nosotros tenemos que sentarnos, y el Colegio de Arquitectos desde ya los invita y anuncia que hará una mesa de trabajo donde podremos escucharnos todos los que intervenimos en estos procesos para que la norma salga equilibrada para todos. Gracias. Ingeniero Tello, ¿qué medidas inmediatas deberían tomar los centros comerciales y otras infraestructuras similares para evitar desastres de este tipo en el futuro y sobre todo que garanticen seguridad a los ciudadanos? Porque se imaginarán la preocupación ahora y el temor, ¿no?, de una familia ir acompañada de sus hijos a visitar estos espacios. Yo considero que un control riguroso de los proyectos, debe haber un control más específico de los proyectos considerando su importancia, de tal manera que pueda pues controlarse posibles defectos de este tipo, ¿no? También en la supervisión, un detallamiento más preciso de los aspectos a tomar en cuenta en las supervisiones, básicamente de estructuras importantes. Y acá quiero agregar un tema adicional, ¿no? Considerando que además de mi labor profesional, soy docente en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad San Marcos, de la Universidad Villarreal y otras entidades de universidades, donde de repente lo que falta acá es de que estos dictámenes o al final respuestas de los problemas que pudieran haber en muchas estructuras que sabemos que se caen, que colapsan, y que al final no sabemos, no se hace público, no se hace transparente los defectos. De la academia nosotros necesitamos conocer si ha sucedido pues por efectos nuevos, ¿no? De tal manera que nos permitirían efectuar proyectos de investigación, ¿no es cierto? O de repente para los colegios profesionales tomar medidas más específicas respecto a algunos rubros, ¿no? Entonces yo sugiero a los colegios que implementen un sistema de transparencia, ¿no? Se cayó el puente tal, noticia, pero ¿cuál fue la causa? ¿Quién transparentó eso? No tenemos esa información. Hay que hacerla pública para que nos sirva de retroalimentación desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista académico. Gracias, ingeniero Tello. Tenemos ya muy poco tiempo. Señor Álvarez, ¿alguna palabra final desde su óptica de gestor municipal? Sí, definitivamente esto que ha sucedido nos obliga a un llamado de atención y a revisar bien la normatividad. ¿Dónde la mejoro? ¿Dónde la hago más efectiva, más eficaz, más productiva, más preventiva, resiliente? Es importante, obviamente, adecuar la normatividad y mucha coordinación en atención al cumplimiento de las políticas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, SINAGERT, mayor coordinación con el CENEPRED para seleccionar a los especialistas que van a hacer las fiscalizaciones y obviamente que la gestión municipal actualice su normatividad, ¿no? Reitero, que la haga más eficaz. Yo quisiera tomar la palabra de los dos últimos expositores, me parece muy bien. Él ha dicho transparentar. Sí, es importante que hagamos hasta en los colegios profesionales charlas de casuística, conversatorios de casuística donde se vea qué problemas están sucediendo para que no repitamos los mismos, ¿no? También es muy importante certificar las competencias, ¿sabe? Como ha dicho acá el señor Álvarez, un inspector, por ejemplo, lo nombran inspector y ya no vuelve a tener cursos. En los colegios profesionales hemos tenido una convocatoria de parte del CINEAS, el Sistema Nacional de Acreditaciones, y el Colegio de Arquitectos ya ha empezado su proceso para poder certificar. Entonces, por ejemplo, una medida concreta sería todos los inspectores una vez al año obligatorio tener un curso de actualización donde se contemplen todos estos casos y unificar criterios. Y también analizar cuál es la casuística. ¿Estamos yendo bien? ¿Hay corrupción? ¿Cómo evitarla? ¿Qué problemas hay? Usemos la innovación tecnológica. Ahora tenemos todo tipo de drones. Yo a los centros comerciales los invoco. Hagan una revisión de todos sus techos. No esperen a esto. Como ha dicho el gerente general, han contratado las buenas empresas, etcétera, pero tienen que tener una buena supervisión de mantenimiento en sus propios centros comerciales.
Tenemos que mantenernos seguros. Agradecemos a nuestros panelistas, a la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio Nacional de Arquitectos, al señor Antonio Álvarez, experto en gestión municipal, y al ingeniero Omar Tello, experto en ingeniería estructural. Y Carlos, siendo las 9:01 de la mañana, nos vamos a oír el resumen de la hora y mensaje de nuestros anunciantes y regresamos en Ampliación de Noticias, edición dominical.